Muy buenas tardes, amigos, a todos mis hermanos que me escuchan en toda la República, en diferentes partes del mundo, ya que tengo algunos contactos, pues que me escuchan de Colombia, de por allá por Honduras, El Salvador, Estados Unidos. Gracias a Dios, a estos medios, a esta forma de comunicarnos y de compartir con todas las personas, pues hemos logrado tener ese contacto espiritual con muchas personas a través del mundo. Gracias a Dios que las redes sociales nos lo permiten y la tecnología. Es por eso que tratemos de usarlas en una manera agradable y en la forma correcta para poder estar comunicados con nuestros hermanos, nuestros amigos de todo el mundo. Hoy pues más que nada estoy aquí otra vez nuevamente en mi hogar tratando de compartir algo agradable para nuestro Señor Jesucristo y más que nada para la honra y la gloria de Él, no la de mía ni la de otra persona, sino estoy aquí únicamente para exaltar y bendecir ese nombre maravilloso que se nos ha dado a través de las Escrituras y que por mucho tiempo estuvo escondido, el nombre maravilloso de Dios que es Jesucristo el Señor. A pesar de las circunstancias de esta pandemia, a pesar de las circunstancias de dolor, de angustia que muchas personas están cruzando, tanto económica como de enfermedad, por esta gran pandemia que está a nivel mundial, que es el COVID-19. Quiero compartirles que yo he sido una de esas personas afectadas por ese virus. Tengo ya días sin trabajar, mas me ha ayudado a estos días para estar meditando y para que el Señor me esté ministrando cosas que han hecho que mi corazón se blandezca, que mi corazón se contriña, porque ha estado pasando por mi mente su muerte, su crucifixión, el dolor que Él pasó. Él ha pasado por mi mente todas esas angustias que Él vivió cuando Él estuvo aquí en carne. Y me ha bendecido en gran manera porque me ha dado saber que lo que yo estoy pasando no es de tal grado ni de tal magnitud. Si Él de su voluntad me ayuda a sanar, sería muy grande para mi vida. Asimismo, esto no me está deteniendo para seguir compartiendo con ustedes los momentos hermosos y gloriosos con los cuales a través de la Escritura nosotros podemos aprender a glorificar y magnificar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro gran Dios. He estado meditando en algo que el Señor ha puesto en mi corazón cuando voy en los camiones, cuando voy en el camino. He sentido ese dolor, esa angustia en mi corazón por todo lo que nuestro Señor vivió por nosotros. Y ha traído algo que me ha hecho una mella en mi alma últimamente. Es de aquella ocasión. Esta historia la tenemos en el capítulo 26 de Mateo, cuando antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese a ser entregado y crucificado, en el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Y les voy a leer unas partes donde nuestro mismo Señor Jesucristo se empieza a entristecer y empieza a sentir una angustia de gran manera. Y Él mismo decía a sus mismos discípulos, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedados aquí y velad conmigo. Unos momentos antes que esto pasara, unos momentos antes
que esto aconteciera, nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho al apóstol Pedro algunas cosas, porque él empezó a manifestar, porque está escrito, versículo 31 dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Después relata la historia que llegó el Señor a un lugar llamado Getsemaní y le dijo a sus discípulos que se sentaran y que esperaran mientras él en tanto iba y oraba. Fue cuando entonces él manifestó la angustia y el dolor que acechaba su espíritu y su corazón, porque dice que esa tristeza era que lo llevaba hasta la muerte. Les dijo, quédense aquí conmigo y velen conmigo. El Señor Jesús entonces, Él se trasladó a una distancia de ellos, se postró sobre su rostro y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Estas mismo lo hizo 3 veces. 3 veces en que él dio a demostrar a sus discípulos la angustia y el dolor que él sentía en su alma, el temor, el miedo que él sentía por lo que iba a pasar, por lo que estaba a punto de acontecer. Dice que la tercera vez que volvió, dice, los encontró a ellos que estaban cargados de sueño, o sea, sus discípulos. Y dejándolos, dice que se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. En ese momento llegó una gran multitud de personajes junto con quien lo iba a entregar, y pasó algo, que se lo llevaron preso a él detenido. Pero vemos algo curioso en este lugar, que el apóstol Pedro, dice la escritura, que le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquí en este capítulo, en este versículo, tenemos una enseñanza tan grande que ha abierto el entendimiento a mi vida y a mi corazón, de que este personaje a quien se le había dicho que a quien él le había dicho que el Señor, que él no se angustiaría, que él no se escandalizaría, a él que se le dijo, no, Pedro, hoy en este día tú me negarás 3 veces. Ese personaje, cuando se le dijo eso y vio que al Señor se lo llevaron, él junto con los demás se dispersaron y se desaparecieron porque no querían ser prendidos también. Pero dice que Pedro lo seguía de lejos. Él llegó a una fogata donde estaban los alguaciles y estaban algunas otras personas. Pero ese lugar era dentro del patio del sumo sacerdote. Él llegó y se sentó ahí a una fogata. Llegó ahí donde había una fogata
donde se estaba tratando de que el frío no les hiciera daño. Pedro, a lo lejos, viendo cómo era llevado nuestro Señor detenido, dice la Escritura que lo vio a lejos, no se le quiso acercar, no se quiso someter al peligro de que lo detuvieran a él también. Entonces, él viéndolo de lejos, llegó y se arrimó a una fogata. En esto quiero hacer un énfasis. Antes de que cuando fueron por el Señor a prenderlo, dicen que Pedro fue el único el que sacó espada y con rabia y coraje trató de defender a nuestro Señor Jesucristo, cortándole la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Para lo cual el Señor le dijo: no, Pedro, esto no es así, no lo hagas. Inmediatamente, tocando la oreja, la parte donde fue dañada aquel siervo, dice que lo sanó y lo restauró. Y les dijo que todo aquel que mata a espada morirá. Y que él podía pedir miles de ángeles para su salvación, para que lo resguardaran. Mas sin embargo, él estaba enfocado en que las Escrituras tenían que cumplirse. Él sabía la misión que él traía a este mundo. Pero el intrépido de Pedro demostró que él valientemente lo defendería hasta con su vida misma. Mas sin embargo, vemos que se esparció junto con los demás y los siguió de lejos, y todavía fue y se sentó en un lugar donde el Señor Jesucristo estaba cerca, siendo cuestionado por los sumos sacerdotes, buscándole la forma de destruirlo y mandarlo a la muerte a través de testigos falsos. Pedro llegó a ese lugar, a esa fogata. Hablando de una fogata, yo recuerdo que cuando yo estuve en el ejército algunos años, yo me tocó muchas veces hacer una fogata, tanto para alumbrarnos como para darnos calor, para hacernos las noches no tan frías, pero también muchas veces la usamos para destruir enervantes como la marihuana. A mí me tocaba hacer la fogata, pero hay muchas formas de hacer una fogata. Hay formas que una fogata se empieza a tratar de juntar ciertos recursos para poder hacer una pequeña llama, la cual se va extendiendo y se va propagando. Si tú sabes formarla adecuadamente, si tú sabes ayudarte con lo que tienes a la naturaleza y lo que tienes a tus manos, sin hacer uso de ningún químico, ya sea gasolina, ya sea otro químico después. Para esto yo agarraba manguera de la negra que hay en la sierra, que la gente usaba para llevar agua a sus casas y para sembrar sus sembradíos. Yo usaba esa manguera, yo la quemaba, y lo que iba goteando lo iba esparciendo sobre cada una de las ramas, a veces secas, a veces mojadas, y las iba mojando hasta que formaba una pequeña llama pequeña que ya no se consumía ni por el aire, ni por el viento, ni por la humedad que existía dentro de lo que yo iba poniendo encima una de otra. Y empezaba a hacer una cama grandísima para que eso fuera una antorcha gigante en la cual pudiera consumir todo lo que se pusiera sobre de ella. Y resulta que a final de cuentas yo tenía una lumbrera tan grandísima que consumía todo lo que yo le ponía sobre de ella. Pues este Pedro llegó a un lugar donde había una alumbrada que los soldados habían hecho para resguardecerse del frío. Mas sin embargo, esta vez Pedro llegó a un lugar donde no le era de beneficio, donde él lo pensó que iba a tener problemas. Dice la Escritura que él se le cuestionó mucho y se le hizo
se le acusó de que él era seguidor de Jesucristo, de nuestro Señor y gran Dios. Él se le acusó fuertemente que él verdaderamente también era el que seguía al Señor Jesucristo. Pero la Escritura dice que él comenzó a maldecir y a jurar, y que dijo: no conozco tal hombre. Dice que enseguida cantó el gallo, y al cantar el gallo, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, de lo que el Señor le había proclamado. En aquel instante, él volteó y se encontró con la mirada de nuestro Señor a lo lejos. Mi pregunta es: ¿cómo era la mirada del Señor para Pedro? ¿Cómo era la mirada de él? Si él ya le había dicho 3 veces, y él le había dicho que 3 veces lo iba a negar, que 3 veces le iba a decir que absolutamente no lo conocía. Él muy claramente le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo que aunque sea necesario morir conmigo, yo nunca te negaré. Pedro se acordó en ese instante, cuando oyó cantar el gallo. Pedro vio la mirada del Señor que se le quedó viendo. Y dice la Escritura, en el versículo 25 del capítulo, en el versículo 75 del capítulo 26 de San Mateo, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Él sintió el dolor de que el Señor le había dicho la verdad. Sintió el dolor de haberlo negado. Sintió una amargura tan grande que la desbordó por sus ojos, que la desbordó de sus ojos a lo lejos, que la desbordó profundamente con sus ojos en forma de llanto. ¿Se imaginan la mirada del Señor cuando Él volteó a verlo? ¿Qué mirada era? No era una mirada de te lo dije, Pedro. No era una mirada de que así te quería agarrar a ti, Pedro. No era una mirada de amor, de dulzura, de paz y de amor. Muchas veces, cuando nosotros nos sentimos de alguna manera que pensamos que Dios nos falló, que pensamos y nos desilusionamos tanto de muchas cosas que no se nos cumple a través de nuestra oración, a través de nuestras súplicas, a través de nuestras oraciones hacia nuestro Dios. Cuando no se nos cumplen esas peticiones, nos decepcionamos tanto que preferimos seguir a nuestro Señor Jesucristo de lejos. Preferimos verlos de lejos. Preferimos ir a la iglesia una vez por semana, pero estar distantes. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer en nuestra casa, nos olvidamos de bendecir a las personas, porque tenemos esa sensación de angustia, de que no es verdad lo que leemos. Y preferimos seguir a nuestro Señor a lo lejos. Preferimos verlo desde lejos. Amamos a Dios y decimos que amamos a Dios, pero no es un amor que nos hace estar con Él todos los días, de cerca, a estar cerca de Él como esa fogata que nos da su calor y nos alumbra y nos abraza con esa temperatura que nos ayuda
a librarnos de este frío, la soledad, la angustia y el dolor. ¿Por qué? Porque preferimos verlos de lejos, porque preferimos acercarnos a aquellas lumbreras que de nada nos aprovechan, y que las personas que están al rogar alrededor de esas fogatas, de esas lumbreras, nos son para mal, que nos apuntan con el dedo, que se burlan de nosotros y que buscan el que nosotros verdaderamente nos apartemos completamente de las cosas del Señor y nos distanciemos totalmente de Él. Porque esas lumbreras, esas fogatas y todas esas personas que están alrededor están puestas para hacernos que nosotros nos alejemos del Señor totalmente. Porque cuando llegamos a esas fogatas, a esas lumbreras con esas personas que no son las idóneas con las cuales debemos de compartir, aún sabiendo que estamos caminando de lejos con el Señor, podemos llegar a unas lumbreras, a unas fogatas, donde hay gente que no son contrarias a nuestra salud espiritual. Gentes que no aman al Señor, gente que ni siquiera valora el nombre de nuestro Señor Jesús ni su sacrificio que Él hizo en la cruz. Gente burlesca, gente que de plano no conoce lo que es el amor a Dios. Cuando nosotros decidimos caminar de lejos y estarlo viendo al Señor de lejos, se nos olvida que lo estamos negando con nuestra vida, con nuestra forma de comportarnos, y que nos conformamos únicamente con un día a la vez, un día por semana, ir y juntarnos en un grupo, escuchar alabanza, pero de lejos de nuestro corazón. Nuestra boca estará ahí, pero nuestro corazón estará lejos. Hermano, qué feo es estar viviendo lejos de nuestro Señor. Que se nos olvida totalmente lo que han hecho por nosotros, de dónde Él nos levantó, de la basura que éramos nosotros en nuestra vida anterior, del vicio y de muchas otras cosas más. Olvidamos totalmente el sacrificio que Él hizo con nosotros en la cruz. Olvidamos totalmente todo lo que Él ha hecho en el pasado por nosotros, todas las bendiciones que Él le ha derramado sobre nuestra cabeza. Dentro de este libro maravilloso, tenemos otras partes, otra historia en el libro de San Juan, capítulo 21. Y les voy a leer un poco de ello. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Esto aconteció después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Se presentó a algunos discípulos, pero aquí en esta historia que le estoy leyendo en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 1, dice que después de esto el Señor se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, y Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Quiero hacer mucho énfasis que entre estos está Pedro, pero también está Natanael. Natanael es aquel personaje de Canaán que cuando el Señor lo encontró le dijo: he aquí un gran israelita. Y Natanael se asombró y dice que cuando Jesucristo nuestro Señor se mostró a él quién verdaderamente era, dice que él se arrodilló y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres
el Rey de Israel. Pongan atención, hermanos. Él le dijo, tú eres el Rey de Israel. ¿Y quién es conocido en la Escritura como el Rey de Israel? Es aquel gran Dios poderoso, aquel gran Dios que hizo maravillas, aquel gran Dios que sacó a su pueblo de Israel de Egipto y lo trajo como servidumbre durante el desierto, y los trajo y los libró y los llevó a una tierra escogida. Ese gran Dios que la Escritura le llama el poderoso Dios de Israel, el poderoso en la batalla, que le llama Jehová de los ejércitos. Ese mismo Dios es nuestro Señor Jesucristo. Natanael es aquel que entendía perfectamente quién era nuestro Señor Jesucristo, porque Él le dijo, tú eres el Rey de Israel. Dentro de todas esas expresiones de gloria a favor de nuestro Señor Jesucristo, hay otro que es Tomás. Él le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Siguiendo con la historia, dice que el Señor se les presentó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche, dice la historia, que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó el Señor Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? ¿Se dan cuenta la expresión, la palabra de amor que nuestro Señor Jesucristo usó con ellos? Le dijo, hijitos, hijos míos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. En el versículo 6 del capítulo 21 del libro de San Juan, dice así, capítulo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y secó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, cuando el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, al apóstol Pedro, aquel que negó 3 veces y aquel que lloró amargamente,
Él inmediatamente se ciñó su ropa y se aventó al mar, nadando lo más fuerte que podía para llegar donde el Señor estaba. ¿Se imaginan lo que él sintió? ¿Se imaginan el deseo ardiente que él sentía por querer verlo, poder abrazarlo, poder hablar con él? Después de aquella vez que lo vio, cuando lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, porque él estaba viéndolo de lejos únicamente. Y fíjense que él, cuando lo negó, él estaba frente a una fogata. Cuando él lo negó, algunas veces estaba frente a una fogata. Y esta vez se encontró otra vez con otra fogata, con un pescado entre sus brasas, y con el Señor parado, diciéndoles: vengan a comer, vengan a lo que yo les ofrezco, vengan, arrímense a esta lumbre, a esta fogata que yo mismo hice para ustedes, para que se calienten, para que llenen esas necesidades de su vientre, de su alma y de su espíritu. El Señor Jesucristo estaba ahí, en una fogata que Él mismo había puesto, que Él mismo había preparado para sus hijos amados, para Pedro. Estando ahí, el Señor le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas?